Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros. Contáctanos y solicítalo totalmente gratis. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Cuán dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré, con nadie tener podré. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto una vez más poder saludarte. Y quiero invitarte para que podamos seguir en este viaje de Jesús en los Evangelios, donde hemos podido ver cómo Jesús se mueve, cómo Jesús actúa y cómo Jesús hace milagros, pero también a la vez cómo Jesús hace promesas para poder cumplirlas hoy en día y sobre todo al ser humano. Quiero invitarte para que podamos orar y para que podamos también estudiar en la palabra algunas contradicciones al parecer. Vamos a inclinar nuestras cabezas, ahí donde estás, cerrar tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, queremos solicitar de manera muy especial que seas tú quien nos bendiga en esta hora y quien pueda hablarnos a través de la palabra. Oramos, Señor, para que tú acompañes a nuestros amigos y de manera muy puntual también oramos para que tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que hay un capítulo de manera muy especial en el Evangelio según San Mateo que me llama mucho la atención? Es cuando Jesús comienza a hablar acerca de qué es lo que les iría a ocurrir a sus discípulos y qué es lo que ellos iban a pasar. En un principio te mencioné que pareciera que fueran contradicciones, porque de hecho cuando aparece Jesús
y en algún momento lo conversamos, vimos que los fariseos, quienes eran los que tenían en ese momento el monopolio del Evangelio, el monopolio de la palabra, comienzan a hablar mal sobre Jesús, sobre su persona, sobre su actuar. Y lamentablemente muchas personas creyeron en eso. Pero cuando ellos comienzan a ver los milagros y la evidencia del Evangelio, se dan cuenta de que Jesús no es una persona mala, sino más bien que viene a apoyar y ayudar al ser humano. Y ese plan de Jesús en la tierra mientras Él estuvo es el que Él mantiene hasta que vuelva y regrese por segunda vez según su promesa y la palabra. Y quiero mencionarte de manera muy especial que el capítulo 10 trae algunos versículos que llaman bastante la atención. Y yo quiero compartirlos contigo para que podamos quizá desarrollar cada uno de ellos en esta hora. Mira en el verso 16, capítulo 10 del libro de Mateo. Dice el verso 16, «He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Jesús estaba advirtiendo que aquellos que llevaran el mensaje seguramente irían como ovejas en medio de lobos. Muchas personas que hoy en día ostentan alguna religión o siguen el cristianismo o intentan ser sinceros cristianos, son perseguidos, son mirados en menos, son muchas veces tenidos en poca consideración. Y déjame comentarte el por qué. Jesús ya lo estaba diciendo. Hoy en día el ser un cristiano, el ser un creyente, pareciera que tuviera poca importancia. De hecho, ni siquiera es tomado en consideración. Pero sí hay auge para aquellos que hablan con los muertos, aquellos que hablan acerca de consejos que al ser humano en realidad no les sirven. Y se le da mucho énfasis a aquellas personas. Pero la palabra de Dios no es considerada. Y de hecho, es más, si tú estás viendo el programa, lo más probable es que tengas la tentación de cambiar el canal. Y es porque al ser humano de un tiempo a esta parte las cosas espirituales pasaron a ser secundarias. Es porque el ser humano como tal pareciera ya no necesitar a Dios. El ser humano pareciera que no requiere la presencia de Dios para poder hacer y desarrollar su vida de forma normal y feliz. Y de hecho es más, muchos de los cristianos no solamente pueden vivir solos o pueden vivir sin problemas, sino que son bombardeados constantemente por diferentes cosas y costumbres de la época en la cual estamos viviendo. Y si uno desea ser un cristiano sincero, hoy en día muchas veces va a recibir y va, incluso de su familia o amigos, va a recibir cuestionamientos. Y esos cuestionamientos nosotros los vamos a ver basados en evidencia. Solo déjame mencionarte uno de ellos. La Biblia señala que hay un día especial en el que Dios descansó, que Dios guardó y que Dios invitó al ser humano a ser partícipe de ello, y que es el día sábado. Entonces, cuando nosotros vamos al sábado a la iglesia, muchos de los que nos rodean, nuestro círculo de amigos que quizá no hacen o no practican lo mismo, comienzan a preguntar, ¿pero por qué tan fanático? ¿O por qué vas tanto a la iglesia? De hecho, esto ocurre cuando tú comienzas a conocer a Dios y comienzas a ser sincero al acercarte a la palabra y quieres de manera especial también seguir a Dios. Y cuando tú quieres ser obediente o quieres seguir los consejos que Dios te entrega en la palabra, comienzas a recibir crítica. Jesús ya lo advirtió, os envío como ovejas en medio de lobos. Así que deben ser astutos, deben ser vivos, deben tener esa viveza, deben tener un poco más de inteligencia quizá. Otro texto que me llama la atención es que dice el verso 22, la primera parte, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
hoy en día, con el tema latente de la discriminación, pareciera que uno no pudiera discriminar. Y cuando nosotros vamos a la base de la palabra, todos en algún momento discriminamos. De hecho, cuando tú te acercas a tu closet y dices, este es el par de calcetines o medias que me voy a colocar hoy, ya estás discriminando entre una y otra. Obviamente las medias no tienen vida como para decir me estás discriminando, pero tú estás tomando una decisión y el discriminar tiene que ver con eso, tiene que ver con tomar decisiones en tu vida cotidiana. Tenemos hoy en día la posibilidad de tomar decisiones en todo ámbito. De hecho, el ser humano puede tomar más de 2000 decisiones que son sencillas diariamente. Desde cómo me voy a levantar, a qué hora me voy a levantar, con qué ropa me voy a vestir, con quién voy a salir hoy, qué voy a hacer, cuál va a ser mi actitud en base a esto, etcétera, etcétera. Y en base a todas esas elecciones, donde nosotros discriminamos qué es lo que es mejor según mi parecer, es donde aparece esta pareciera contradicción. Cuando Jesús señala y dice, por causa de mí tú vas a ser perseguido. Por creer en mí tú vas a ser mirado en menos. Por creer en mí tú vas a ser humillado muchas veces. Y recuerdo la historia de uno de los jóvenes de la iglesia. Recuerdo que ese joven estaba estudiando una carrera bastante difícil y uno de sus profesores no era creyente y comenzó a tratar en antropología, un ramo bastante particular, comenzó a hablar acerca de la creación del hombre y comenzó a decir que el hombre proviene del mono y así sucesivamente comenzó con la teoría a hablar. Y este joven se sentía tan incómodo cuando el profesor hablaba acerca de eso, pero no faltó el momento en que llegó el examen. El momento del examen y él estaba ahí frente al examen donde tenía que responder conforme a lo que el profesor había enseñado. Pero una voz de repente él oyó en su mente y comenzó a escribir las respuestas conforme a sus convicciones, a sus creencias. Y él, dentro de las respuestas, habló acerca de la creación. Dios creó al ser humano y tal cual como la Biblia nos revela y nos muestra que fue la creación del hombre. Dentro de todas estas cosas que él trató en ese ramo de antropología, que yo estoy dando solamente un pincelazo rápido, este joven se sintió menoscabado cuando su profesor le colocó la peor nota que podía tener. Él se sintió pasado a llevar, se sintió muy mal por esa nota, pero a pesar de eso, él siguió perseverando en el curso, el cual al final de semestre reprobó. Y fue a una entrevista con el profesor. El profesor fue por lo menos prudente y no lo dejó en vergüenza delante de todo del alumnado, delante de sus compañeros. Pero comenzó a preguntarle el por qué él creía, por qué él tenía esa convicción de que era Dios, si no podía verlo, si no podía probarle. Este joven comenzó a hablarle a su profesor con tal convicción que el profesor en algún momento hizo que se detuviera. Y al ver tan decidida acción, al verlo tan convencido de lo que él estaba hablando, el profesor le dijo, ¿sabes que nunca vas a pasar la materia conmigo? Este joven comenzó a orar. Tomó la materia el siguiente semestre, el mismo profesor, la misma asignatura, y él volvió a contestar con las respuestas que él tenía, que estaban conforme a la palabra. Vuelve a llamarlo el profesor y por segunda vez vuelve a preguntarle, ¿por qué continúas diciendo esto? ¿Por qué continúas creyendo en Dios? Si sabes que Dios no existe. Este joven finalmente
le señala y le dice que esas son sus convicciones y que son sus creencias. Y por otra parte, el profesor le dijo, te queda solamente una forma de pasar el ramo, y es que tú me pruebes que realmente Dios existe. El joven no sabía cómo probar. El profesor le dijo, te doy una semana para que te prepares y vengas acá y me muestres que Dios existe. Déjenme decirles que fue la prueba de fuego para él. No sabía qué hacer y decía, pero ¿cómo puedo yo demostrarle que Dios existe? ¿Cómo puedo yo mostrar que en el Dios en el cual yo creo es real? Llegó el día en el que él tenía que probar, y por más que había estudiado, no había conseguido probar que Dios existe. Y cuando se acercó al profesor, le dijo, profesor, seguramente lo que yo le voy a mencionar para usted no va a tener sentido. Y comenzó a hablarle acerca de la fe, el creer sin haber visto. Y el profesor no le encontró mucho sentido, pero lamentablemente tenía que tomar una decisión. Entonces el profesor le dio la última oportunidad, una semana más para probar que Dios existe. Se fue este joven preocupado porque no había podido probar en la primera instancia, y durante esa semana el profesor tiene un accidente. Un accidente tan trágico que lo dejó en silla de ruedas. Este joven fue a ver a su profesor al hospital, hizo una oración por él y le pidió a Dios que se hiciera la voluntad. Saben que esta historia no termina muy bien. El profesor, que ahora estaba en silla de ruedas, dejó de ser profesor de la universidad, y este joven, al siguiente año, con otro profesor que era creyente, pudo pasar su materia. Este joven continuó visitando a su ex profesor y comenzó a hablarle acerca de Dios. Y este profesor, con los años, ya este joven egresado, seguía yendo a ver a su ex profesor. Y este profesor, que era no creyente, con el tiempo terminó creyendo y por fe aceptó al Señor. ¿Sabes que la Biblia, ahí mismo en el capítulo 10, en el verso 34, Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesús es causa de división en el mundo donde nosotros estemos. Y seguramente nos vamos a encontrar con algún escollo o con algún problema o alguna roca que nos va a impedir avanzar. Y en ese momento es donde más debemos acercarnos y aferrarnos a Dios. La actitud que tú tomes, el deseo que tú tengas y las convicciones que están grabadas a fuego en tu corazón, porque el Espíritu Santo seguramente las grabó ahí. Dios desea que tú te mantengas firme en tus convicciones. Y Él se va a encargar de protegerte y de cuidarte en los momentos en los cuales tú lo requieras. Quizá no ocurra lo mismo que ocurrió con este joven. Y podríamos quizá hablar y decir, Dios tuvo que sacar al profesor de la universidad para que él pudiera avanzar. Y déjame decirte que hay muchas cosas que no es Dios quien las haga. Pero Dios también vela por sus hijos. Y Dios cuida de ellos.
Y cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios, cuando tus pensamientos y tu voluntad se alinean con la voluntad de Dios, no hay nada que pueda detenerte. Y vas a lograr tu objetivo, porque Dios lo desea así. Pero ¿cómo puedo yo lograr ese objetivo? Jesús es causa de división. Jesús es mal visto por la sociedad. O aquel cristiano que cree convencidamente en Jesús y que actúa conforme a eso, es mal visto por la sociedad. O lo encuentran que es necio porque sigue algunas tradiciones y que la Biblia ya pasó de moda y que esto no tiene sentido. Pero déjame decirte que buscar a Jesús de todo corazón tiene un sentido bastante especial. Y si tú consigues encontrar a Jesús en tu vida y tu voluntad se alinea con la de Él, tú vas a conseguir grandes cosas. Porque Dios, a pesar de que Él cause esa división, va a traer paz y tranquilidad a tu vida. Y yo me imagino que es lo que tú deseas. Si es así, quiero invitarte a orar. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor querido, a pesar de que hoy en día quizás no es popular el seguirte a ti, quizás no es popular el practicar aquellos consejos que tú nos das en tu palabra, oramos para que tú nos ayudes a mantener nuestras convicciones firmes y confiar en que eres tú quien guía nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestra voluntad pueda alinearse con la tuya y que en todo momento podamos seguir el plan que tú trazaste para cada uno de nosotros. Con gratitud oramos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en un próximo programa. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos también a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad el nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardará siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder